Buenas tardes nuevamente entonces a todos, muchas caras conocidas, seguramente alguno nuevo. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Se escucha bien, bien. Perfecto. Bueno, algunos están escribiendo que no escuchan o que no ven, pero por ahí puede ser deficiencia o de la señal, pero bueno. Empecemos, de todos modos va a quedar grabada la clase, así que después que quiera volver a aburrirse doblemente, lo puede hacer. Bueno, un poco les cuento cuál era la idea de tener esta clase, que di en llamar clase abierta, porque era un encuentro abierto a la gente que ya ha participado de los cursos que dimos este año, y también a gente nueva que desee sumarse, ver qué trabajamos y cómo lo trabajamos. Por un lado, es una acción de gracias a todos los que nos fueron acompañando este año, y también es una posibilidad de invitar a otros a que puedan sumarse a conocernos, acompañarnos en este trabajo que ha sido realmente, por lo menos para mí, muy, muy enriquecedor, ¿no? De dar los cursos que este año propusimos desde la Academia Mora de las Letras. Y el tema que nos acompaña hoy tiene que ver con una relación estrecha que hemos trabajado mucho este año entre fe y literatura, para centrarnos principalmente en el misterio de la Navidad, particularmente desde la óptica de la poesía española, la poesía castellana. Sé que es ambicioso plantear este tema desde la poesía castellana, pero bueno, vamos a hacer un recorte temporal, ¿no? Para no extendernos demasiado en el tiempo. Pero sí ver, básicamente, cómo la poesía refleja parte de la grandeza de ese inefable misterio que es la natividad de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso la clase va a tener 5 momentos. El primero es conversar un poquito en esta relación entre fe y literatura, cómo se da, surge. Luego vamos a recorrer brevemente, sobre todo para aquellos que les pueda resultar extraña, esta terminología de misterio, ¿no? Que es tan habitual, tan cotidiana en la vida de nosotros. Un ejemplo concreto es la devoción del Santo Rosario. Nosotros la hacemos contemplando los misterios de nuestro Señor Jesucristo. Y muchas veces, cuestiones que no son habituales, cotidianas, las desconocemos, ¿no? Las hacemos porque la hemos heredado, gracias a Dios. Es un regalo haber heredado, por ejemplo, la devoción al Rosario, pero quizás no sabemos qué es un misterio del Rosario, qué implica la noción de misterio cuando rezamos el Rosario o cuando contemplamos la vida de nuestro Señor Jesucristo. En un tercer momento vamos a ver la noción de misterio en la obra de Santo Tomás de Aquino. Podría haber elegido trabajar con los padres de la Iglesia, pero Santo Tomás tiene la grandeza de hacer una gran síntesis en toda la tradición patrística y presentarla de una forma magnífica. En un cuarto momento, ver cómo la Navidad es objeto de contemplación, de admiración, de asombro por los poetas españoles. Y en un último momento, es quizás el más distendido, una lectura de algunos versos de distintos autores y una breve glosa, ¿no? Y ir comentándolos. Leemos, comentamos, como solían ser los medievales, esta dinámica que es tan provechosa y por ahí se ha perdido un poco en los ámbitos especialmente académicos, ¿no? Pero esto de leer y comentar. Así que un poco esa va a ser la clase de hoy, ¿no? Este es el itinerario, el camino que vamos a ir recorriendo poco a poco. Como les decía, la fe y la literatura tienen una estrecha relación, ¿sí? ¿Dónde surge, cómo surge esa relación entre fe y literatura? Principalmente, obviamente surge del encuentro entre
la tradición grecolatina y el cristianismo, ¿no? Esto, Bernard Jäger tiene un libro muy lindo, se llama Paideia Christi, que es el encuentro de la cultura helénica y romana con el cristianismo. El profesor y doctor Carlos Di Sandro va a decir que es el auténtico encuentro y culmen de la cultura, ¿no? Ese choque entre estos semina verbi, es decir, estas semillas del verbo que Dios fue esparciendo a lo largo del tiempo, preparando el terreno, fertilizando el terreno, para que el hombre pueda recibir la revelación cristiana. Pero ¿dónde se da eso de manera magnífica? En la vida monástica, ¿no? En ese desierto espiritual que adoptan algunas personas llamadas a este estilo tan particular de vida, que es el encuentro orante, el encuentro contemplativo entre el alma del monje y Dios. Como saben, vamos a decir muy brevemente, el monacato tuvo la enorme misión de conservar el patrimonio cultural y técnico de la cultura grecolatina. Cuando la Roma ya en parte convertida cae, el imperio se desmembra, particularmente Occidente, y ese territorio unificado y vivificado por la vida de los cristianos, de repente, como dice un historiador, cae la noche sobre ese imperio. Y es la misión del cristianismo, especialmente del monacato, comenzar a iluminar, a generar focos de cultura en los distintos lugares de esa Europa desmembrada. Y el monacato vive de la oración, vive de la liturgia. La liturgia es la fuente de la cultura, ¿no? Por eso esta frase tan habitual de lex orandi, lex credendi, es decir, lo que nosotros rezamos, celebramos, oficiamos, ¿no? Es lo que creemos. Por eso es importante la vida litúrgica en la iglesia, ¿no? Porque de esa celebración litúrgica va a brotar nuestra fe, ¿sí? Uno celebra aquello que cree, ¿no? Por eso es importante, es fundamental. Y por eso hay una relación muy estrecha entre la misa y la cultura, ¿no? Saben que la palabra cultura tiene una doble raíz indoeuropea que tiende a expresar dos aspectos fundamentales del hombre. La naturaleza humana, ¿no? Por eso la cultura está ligada también al cultivo, pero también y especialmente la cultura también tiene que ver con lo cultual, con el culto, con el aspecto trascendente del hombre que tiende al encuentro con Dios cuando Dios sale a la búsqueda de él. Por eso es fundamental también conocer que la liturgia tiene como objeto no al hombre, sino principalmente a Dios. El culto es para Dios, y esto los monjes lo tenían muy claro. Y esa cultura monástica se va a expresar en las artes, en la poesía, que va también a acompañar la liturgia. Cuando uno contempla los textos litúrgicos, ¿no? Ve la belleza que poseen esos textos. Bueno, porque los monjes pusieron las artes de las letras al servicio de Dios. Por eso ese magnífico libro de Dom Jean Leclerc, que se llama El amor a las letras y el deseo de Dios, que es un poco el libro que inspira a nuestra academia, en el nombre y en su lema. Es decir, ese amor fervoroso de los monjes por las letras, heredadas del mundo grecolatino, son puestas a saciar ese deseo de Dios, esa ansia de Dios que tenían los monjes. Y si ustedes recuerdan, el monacato comienza a irradiar cultura porque también los monjes son los encargados de educar en el sentido más propio de la palabra, son los encargados de propiciar el desarrollo de la técnica al servicio, por ejemplo, de la agricultura. Sabemos, hoy cualquier católico medianamente formado sabe que las ciencias surgen y fueron potenciadas en la vida monástica y en la vida de la iglesia
cuando se construye Occidente, la cristiandad fue siempre propiciando el desarrollo de las ciencias. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque a veces suele ser un óbice que se le presenta a la iglesia, ¿no? Como que va en contra de la ciencia. Y cualquiera que recorra la historia de la cristiandad, la historia de la iglesia, va a ver que siempre se propició el desarrollo de las ciencias y de las artes. Y por eso se le debe al cristianismo la difusión de la belleza, ¿no? Para la contemplación de Dios. Lo que hoy está muy de moda llamar la vía pulcritudinis, ¿no? Es decir, ese camino para alcanzar a Dios por medio de la belleza. Bueno, ese buscar, ese desear a Dios, también nos invita, de alguna manera, a poner nuestros ojos en la literatura, ¿no? Gran parte de la primera literatura importante de la cristiandad brotó del monacato. Por eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Vamos ahora a pasar brevemente. Yo me detendría y podría estar horas hablando de esto de la relación entre cultura, culto y la vida monástica, pero me parece que por la extensión de la clase, la dinámica, para no hacerlo muy, muy aburrido, pero es importante retener esto, ¿sí? Que el monacato fue la auténtica llama para la conformación de la cristiandad, especialmente la cristiandad medieval, ¿no? Hay otra gran noción que nos fue legada por el monacato, que es la noción de misterio. A cualquiera que le preguntemos, nos va a decir que misterio es quizás algo desconocido, algo velado, algo por resolver. Y en ese saber, algo hay de esta noción de misterio. Pero ¿qué significa la palabra misterio para el cristiano? La palabra misterio tiene como un doble uso, una doble acepción, ya sea en el mundo latino o en el mundo griego. Mysterion es la palabra que proviene del mundo griego y los padres latinos, los padres de la iglesia, adoptaron la terminología de sacramentum, ¿no? Mysterium y sacramentum. Son los dos términos que designan una misma realidad. Un especialista, un estudioso de la liturgia y de la vida monástica también, Luis Bouillet, nos dice que el misterio cristiano es el acontecimiento salvador, que se realizó de una vez y para siempre por parte de Dios. Es la entrada en el secreto divino del amor creador y salvador. Dios, hecho hombre para salvar al hombre, al comunicarle su propia vida, la única vida verdaderamente eterna. Posteriormente, más tarde, con el desarrollo del año litúrgico, que esto vino muy ligado de la vida, a la vida monástica, y en especial a la fiesta de la Navidad y todo lo referente a ella, detallará el misterio esencialmente de la muerte y la glorificación del Salvador. Fíjense que ya acá Luis Bouillet nos está adelantando algo, que el misterio de la natividad nos anuncia o preanuncia también el gran misterio central de la vida cristiana, que es el misterio de la Pascua, ¿no? Por eso nos irá conduciendo paso a paso por la pasión, la ascensión, ¿no? La venida del Espíritu Santo, y esto siempre trayendo a la memoria la natividad, ¿sí? La anticipación de la Epifanía, es decir, de la manifestación definitiva de Cristo en el mundo. Así se llegará a hablar no ya solamente de misterios, sino también de los misterios de Cristo. Es decir, el misterio es el hecho salvífico de Dios. Dios desea fervorosamente salvarnos. Dice San Pablo, Dios quiere que todos los hombres se salven, ¿no? Bueno, Dios no se quedó en el deseo, salió efectivamente a nuestro encuentro. Y ese encuentro tiene que ver principalmente con ocasión de la caída de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Si ustedes recuerdan en el Génesis, ahí en el capítulo 3, está lo que llama el protoevangelio, que es el anuncio ya salvador, no solo del Mesías, de la venida del Verbo encarnado,
sino también el preanuncio de la que va a ser corredentora, María Santísima, ¿no? Que le va a pisar el pie, con su pie, la cabeza a la serpiente. Y así como la noción de misterio nos devela algo desconocido, por decirlo, sabemos que Cristo es el rostro visible del Dios invisible, ¿no? Como dicen las Escrituras. Es decir, Cristo mismo es misterio. Es muy lindo ver la etimología de la palabra sacramentum en el mundo latino. Es una palabra proveniente del mundo jurídico. Y el sacramentum era una especie de medallón. Hoy algo de eso quedan así, lo he visto en algunos lugares. Son como unas medallas que se parten, ¿no? Y cada parte del contrato se queda con una de esas partes. Y para que se cumpla el contrato, supongamos, yo prometo que voy a pagar tanto dinero por una tierra, tengo que ir el día concordado para que uniendo esas dos partes de la medalla nos demos cuenta que somos las dos partes, ¿sí?, del acto jurídico. Y uno dirá, ¿qué tiene que ver esto con nuestro Señor Jesucristo, con el obrar de Dios salvífico? Que así como ese medallón es un signo visible, pero que expresa una realidad invisible, como es una obligación jurídica, Cristo, hecho carne, Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, es también sacramento de las promesas del Padre, ¿no?, pronunciadas por los profetas y movidas por el amor del Espíritu Santo. Cristo es, por eso es el rostro visible del Dios invisible, es sacramentum Cristo, ¿no?, de Dios Padre. ¿Cómo conocemos al misterio de Dios Padre? Por medio del Hijo, ¿no? En el sentido de sacramento, Él nos lleva de las realidades visibles a las invisibles. Y esta noción, que uno la ve muy frecuente en el Nuevo Testamento, también está preanunciada en el Antiguo Testamento, como por ejemplo en el libro de la Sabiduría, ¿no?, que les recomiendo que lo lean en clave cristológica, que es la clave querida por Dios. Si ustedes van viendo que van teniendo preguntas, las van anotando y al final siempre tenemos el espacio de preguntas para poder aclarar, ¿sí?, algunas cuestiones que quedan por ahí no del todo claras. El padre Alfredo Sáenz, que tiene un libro magnífico sobre San León Magno, ese papa que también habló de las dos naturalezas de Cristo, ¿no?, que llama San León Magno y los misterios de Cristo. Dice esto, que me pareció muy atinado para trabajar hoy. Dice, al fin y al cabo, el gran misterio, el gran sacramento es Cristo, el hombre Dios, sacramento de salvación, en quien toda la humanidad se ha visto regenerada. Es Cristo el signo visible y eficaz de la reconciliación entre lo divino y lo humano, divorciados hasta Él por el pecado de origen, ¿no? Es decir, Cristo viene a restituir, viene a dar cumplimiento de las promesas anunciadas por los profetas, inspirados por Dios, ¿no? En ese sentido es sacramento. Y Don Odo Kassel, un benedictino que se ha dedicado mucho a la liturgia, dice esto que también es interesante. Dice, lo cristiano y católico es celebrar el Mysterium Christi, es decir, los misterios de la vida de Cristo. Hay que concelebrarlo en una forma la más concreta y tangible, grandemente divina. El nacimiento, y acá tiene que ver con lo que contemplamos hoy, es decir, la poesía española cuando mira el nacimiento de nuestro Redentor, tiene en cuenta esto. No se reduce a la llegada simplemente de un niño al mundo en Belén, ni solo al idilio del pesebre como se ha hecho con frecuencia. Pues ciertamente, como vamos a ver después al final, no era ningún idilio, sino un suceso lleno de austeridad, de pobreza, de debilidad, destellando ciertamente la luz del amor y la grandeza divinos, ¿no? Está presente en el misterio como la epifanía de una deslumbrante divinidad en la carne para redimir y santificar al mundo, como el enlace del cielo y de la tierra,
Esto que dice don Odo Kassel, este benedictino, es realmente magnífico, porque cuando nosotros contemplamos, cada vez que llega la Navidad, cada vez que se actualiza el año litúrgico, vieron que la visión de la historia para el cristiano no es meramente rectilínea, ¿no? Sino que también es cíclica. Eso es lo estrictamente tradicional, la unión de lo rectilíneo con lo cíclico. Por eso el año litúrgico cada año se renueva, ¿no? Y esa renovación, ¿con qué tiene que ver? Con que no es un hecho meramente pasado, es un hecho que se actualiza. Ese mismo hecho se repite, ¿no? Y eso hay que contemplar en la Navidad, que Dios se hace hombre para redimirnos. Y todo lo que eso implica, que vamos a ver que son un montón de cosas, ¿no? Ahora vamos a comentar, como les decía brevemente, un poco qué nos enseña Santo Tomás. También lo hago porque en este año estamos en el contexto del año trijubilar, ¿no? De Santo Tomás, el gran faro de la iglesia, el gran doctor de la iglesia. Ciertamente la referencia constante que deberíamos tener para profundizar en las verdades de la fe. Santo Tomás, al final de su vida, nos cuenta Eduardo Forment, que es un español especialista en Santo Tomás, escribió algo que para muchos de los católicos ha pasado desapercibido, salvo aquellos que se dedican a estudiar Santo Tomás o que han estado en un grupo de formación, pero que es un tesoro que creo que vale la pena descubrir, ¿no? Descubrir y apropiárselo. Y es que él ha escrito una vida de nuestro Señor Jesucristo. Y uno dice, ¿cómo que escribió una vida de nuestro Señor Jesucristo? Sí, él escribió una vida dentro de la Suma Teológica, ¿sí? Es decir, no es que escribió una biografía, una novela, sino que dentro de la Suma Teológica, en lo que es la tercia pars, la tercera parte de la Suma Teológica, él dedica varias cuestiones a hablar sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y realmente es un tesoro, ¿no? No hay renglón que no tenga provecho. Hay un gran prejuicio contra Santo Tomás. A veces se lo trata con mucha frialdad. Se cree que es simplemente un autor de consulta meramente intelectual. Pero Santo Tomás, además de ser un gran intelectual, fue, antes que nada, un gran místico. Fue un hombre sumamente contemplativo. Es decir, experimentó en su alma el amor a Dios. Y ese amor a Dios que él experimentó lo llevó a construir esta catedral intelectual que es, entre tantas obras de él, la Suma Teológica. Como les decía antes, Santo Tomás hace una síntesis magnífica de la patrística cuando trata la cuestión de los misterios de la vida de Cristo en la Suma Teológica. La verdad que tiene una grandeza sin par, ¿no? Estos misterios. Así que les recomiendo esa parte que vale la pena leer, ¿sí? Acerca de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Santo Tomás escribe la Suma Teológica, ¿no? Ciertamente Santo Tomás no hay que leerlo solamente como autor meramente de la Suma Teológica, sino también como autor de varias obras que están relacionadas íntimamente entre sí, ¿no? Podemos decir que la arquitectura del pensamiento tomista tiene un orden, ¿no? Es como una especie de cosmos, ¿no? De planetas y satélites perfectamente alineados entre sí. Hay una concordancia entre las obras de Santo Tomás que es magnífica. En la Suma Teológica, cuando él nos va a introducir a la vida de Cristo, a los misterios de la vida de Cristo, él dice que nuestro Salvador y Señor Jesucristo, salvando al pueblo de sus pecados, ¿no? Comentando el texto de San Mateo, como fue anunciado por el ángel, se nos reveló como el camino de la verdad por el que podemos llegar a la resurrección y a la aventuranza de la vida inmortal.
Esto lo dice en el prólogo de la Tercia Pars. ¿Por qué me detengo en esto? Porque contemplar los misterios de la vida de Cristo, contemplar los hechos salvíficos que obró nuestro Señor Jesucristo, son el camino seguro para alcanzar la salvación. A veces los cristianos corremos detrás de un montón de cuestiones que ciertamente nos sacan de foco, de eje, ¿no? Como dirían los místicos españoles, nos desparramamos entre las criaturas, ¿no? Y no le damos lugar o no focalizamos en nuestro corazón a Dios porque no vamos a lo seguro, ¿no? Y lo seguro son los misterios de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que son salvíficos. Va a decir también después en el comentario del Evangelio de San Juan, también una obra magnífica para leer, dice: el camino es el mismo Cristo, y por eso dice: yo soy el camino, lo cual tiene sin duda una suficiente razón, puesto que por él mismo tenemos acceso al Padre. Es decir, nadie va al Padre si antes no va al Hijo, ¿no? Y aquí viene esta grandeza de San Luis María Griñón de Montfort. Pero nadie va al Hijo tampoco si antes no pasa por su madre, ¿no? Esta causalidad es bellísima, porque esta causalidad, ¿no?, entre María y Jesús, el Verbo Eterno, la segunda persona de la Trinidad, y Dios Padre, ese camino tiene que ver también con deshacer lo que el hombre hizo con el pecado original, ¿no? Si ustedes se acuerdan, Dios crea al mundo, ¿no? Crea al hombre y del hombre de la mujer. Eva invierte ese camino cuando desobedece a Dios, toma el fruto prohibido y se lo da a Adán, ¿no? Y ambos quedan desfocados de Dios con el pecado original. Y Cristo y María, que son el nuevo Adán y la nueva Eva, restituyen ese orden roto, ¿no? Eso es bellísimo. Y es importante que nadie es más cristiano si antes no es muy devoto de María, ¿no? Es fundamental la devoción a María para ser más fervorosamente amante de Jesucristo. Y después, en el compendio de Teología, San Tomás dice lo siguiente: la Divina Trinidad y la humanidad de Cristo son las dos verdades sobre las que estriba la fe. Esto último no debe causarnos asombro, porque la humanidad de Cristo es el camino por el que se va a Dios. El hombre tiene necesidad de conocer, durante su peregrinación en la tierra, aquel camino recto que ha de conducirle al fin de su viaje. Esta concepción de el ser humano como homo viator, ¿no? Eh, como peregrino en este mundo, ciertamente nos ha de proporcionar el poder saber que para peregrinar rectamente en este mundo debemos antes poder conocer ese camino que nos conduce, o conocer el camino por el cual tenemos que peregrinar, que es Cristo, ¿no? Y en esto nos va a ayudar la contemplación de los misterios, y esto nos va a ayudar también muchísimo la poesía, ¿no?, de una forma singular. Santo Tomás, en la tercera parte, cuando trata la Suma, trata en primer lugar sobre el nacimiento. Si yo me voy a tener simplemente en la cuestión 35 porque sería mucho, vamos a dejar la Epifanía para otra futura clase, con todo lo que implica la Epifanía, la manifestación del niño nacido. Pero se hace varias preguntas, Santo Tomás, ¿no? Y esto es importante para quienes se dedican a la educación, el ahondar siempre en las preguntas, ¿no?, para modo de acceder a la verdad. Santo Tomás se pregunta, entre tantas cosas, si era conveniente más a la naturaleza que a la persona el nacimiento, si hay que atribuirle a Cristo un nacimiento temporal,
¿no? Si puede llamarse la Santísima Virgen Madre de Cristo, si la Santísima Virgen debe ser llamada Madre de Dios, si hay en Cristo una doble filiación, una con respecto al Padre y otra con respecto a María, si nació Cristo sin dolor por parte de la Madre, si vino a ser Cristo en Belén, si nació Cristo en el tiempo oportuno. La mentalidad moderna mira estas preguntas como una vaguedad, como una pérdida de tiempo, ¿no? Así se suele acusar a la escolástica, ¿no? Como una especie de vanidosa forma de querer conocer a Dios. Pero ciertamente Santo Tomás, cuando se plantea estas preguntas, lo hace porque encuentra en las respuestas a estas preguntas algo nuclear, fundamental, para poder ahondar en el misterio de nuestro Señor Jesucristo. Les comento simplemente algunas de estas preguntas, ¿no? Por ejemplo, a mí siempre me llamó la atención, bueno, esto de, primero, si María fue virgen. Esto es importantísimo porque elementos de la Mariología de Santo Tomás están presentes acá, son importantes, porque el misterio que implica María se ordena a este gran misterio, que es el de la encarnación, ¿no? Y que es también asociado al de la redención. Y algo importante y fundamental que va a destacar mucho la poesía española es la maternidad divina. Es la prerrogativa fundamental, ¿no? Esto lo dice Newman, pero la gran tradición lo enseña también. Sobre la maternidad divina se apoyan las demás prerrogativas, porque iba a ser madre de Dios, es mediadora de las gracias, es corredentora, es virgen, ¿sí? Es pastora, es leona. ¿Por qué? Porque primero Dios la pensó como madre, ¿no? Qué importante para los tiempos que corren, para la mujer cristiana, poder contemplar también este misterio, ¿no? De la maternidad. Y también para el varón, para enmendar sus desvíos, ¿no? Contemplar a María en este misterio tan grande de la maternidad divina. Y el silogismo que hace Santo Tomás es muy sencillo. Yo lo uso con mis alumnos sin decirles que es de Santo Tomás. A veces lo hago, dependiendo, pero tengo alumnos que no son católicos, ¿no? Pero se consideran cristianos. Entonces siempre les digo, bueno, cuando hablamos de esto, ustedes reconocen a Jesucristo como Dios. Sí, obvio, me dicen. ¿Cómo no va a ser Dios? Y Jesús nace de María, que es la madre. Y sí, claro. Bueno, entonces lo lógico es saber que si María es la madre de Jesús y Jesús es Dios, María es la madre de Dios. Es un silogismo básico, elemental, ¿no? Pero que mucha gente eh, suele a veces no darle el lugar correspondiente a María Santísima, porque no se pone a pensar esta verdad que nos parece tan evidente, pero que en el fragor, en la locura del mundo moderno, no tenemos tiempo de pensar, ¿no? Y ese es el silogismo sencillo que usa Santo Tomás en la Suma Teológica, ¿sí? Uno podría imaginar cosas mucho más complicadas, y no. Santo Tomás va al núcleo, a lo más sencillo, ¿no? Bueno, eso lo trata Santo Tomás en el artículo cuarto, ¿sí? De la cuestión 35. Es más extenso, pero yo se los hago breve para no irnos. También se pregunta sobre si la Virgen nació sin dolor, Jesús nació sin dolor. Esto es bellísimo porque también tiene que ver con esta letanía que solemos rezar a veces después del rosario, ¿no? Que es Virgen intacta, ¿no? San Agustín usa una imagen muy linda y es que el resplandor, la manifestación, la epifanía de Cristo en este mundo se hace presente como la luz que atraviesa el cristal. No daña el cristal, pero la luz pasa de un lugar a otro, ¿no? Lo mismo dice él con María, que es un cristal purísimo. Pero una de las que a mí siempre me gustó leer y releer es
¿por qué Cristo debía nacer en Belén? ¿No? Y San Tomás, esto lo dice en el artículo séptimo, muchos dicen que debería nacer en Jerusalén, por ejemplo, ¿no? Eh, porque dice, ¿no?, el profeta Isaías, de Sión saldrá la ley y la palabra del Señor de Jerusalén. Y como Cristo es el verdadero verbo de Dios, dice la objeción, entonces debería haber nacido en Jerusalén para el mundo. Otros van a decir, debería haber nacido en Nazaret, ¿no? Porque, como dice San Mateo, será llamado Nazareno, ¿no? Y ese gentilicio designa aquel que es de un lugar, de Nazaret, donde también fue concebido en Nazaret y ahí fue alimentado, dice San Tomás. Otros dicen, debió haber nacido en Roma, que era la ciudad imperial. Si él va a ser rey de reyes, debería nacer en el lugar más importante de ese momento. Y él cita esto, dice el Sed Contra. Y tú, Belén, Efratá, pequeña eres entre los millares de Judá. De ti me saldrá el que será dominador en Israel, ¿no? Y él dice de San Tomás, ¿por qué debía nacer en Belén? Por dos razones. Primero, porque Jesús desciende de la estirpe de David, ¿no?, según la carne. Y esto lo sabemos, que también se reproduce esto en la estirpe que posee María Santísima y San José. Ambos son de la casa de David, de la casa del león de Judá. Pero hay algo muy lindo, dice después, y por esto quiso nacer en Belén, donde nació David, a fin de que según el lugar mismo de su nacimiento, se manifestase que la promesa que le había sido hecha había sido cumplida. Pero Tomás, que siempre tira otros tipos de argumentos que a mí me parecen magníficos, lo cita a San Gregorio Magno, un padre de la iglesia que él cita mucho en las homilías sobre los evangelios. Dice, Belén se interpreta casa del pan. Y el mismo Cristo es el que dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. La palabra Betlem significa casa de pan, ¿no? Fíjense cómo Dios, como dice Newman, está en los pequeños detalles, en las cosas que no se nos podrían pasar desapercibidas. Él está en los más pequeños. No hay una coma que no esté inspirada y tenga una intencionalidad en la escritura, dice el cardenal Newman. También se pregunta Santo Tomás si debían hacer en el tiempo oportuno. En esto también insiste mucho la poesía castellana, en el tiempo propicio, tiempo oportuno. Dice, Cristo como Señor y Criador de todos los tiempos, eligió para sí el tiempo en que nacería, así como la madre y el lugar, ¿no? ¿Vieron lo que mencionamos antes? Él se eligió a María como madre, por eso pensó todas las otras prerrogativas, y también eligió el lugar, Belén. Y puesto que las cosas que son de Dios están ordenadas y convenientemente dispuestas, es consiguiente que Cristo nació en el tiempo más conveniente. Acá podríamos hacer una discusión filológica muy, muy interesante, sobre todo que está presente en el vocabulario paulino, que es la distinción entre el cronos y el kairos. Cuando se habla de la encarnación, el griego, koiné, que es el que está presente en el Nuevo Testamento, habla de kairos. Y el kairos es un tiempo específicamente designado, un momento especial. Y cuando San Pablo habla de la venida de Cristo, habla de kairos, ¿no?, ese tiempo propicio. Hay otras cuestiones bellísimas en la cuestión 36 que las voy a dejar cuando prepare una clase sobre la Epifanía, que tiene que ver con los pastores, con los reyes, con los ángeles, con cosas bellísimas que Santo Tomás las trata de una manera realmente, no hay otra palabra, es de una forma bella, ¿no?, plenamente bella. Vamos ahora a brevemente comentar algunas ideas sobre la Navidad en la poesía española, en la poesía castellana.
España desde el principio, desde su conversión, desde su momento de hija de la Iglesia, tierra de Santiago, tierra consagrada también con la presencia de la Virgen, especialmente la Virgen del Pilar, y tantos grandes santos, ¿no? Hizo que el misterio del nacimiento del Hijo de Dios entre los hombres sea una fuente de inspiración directa para los poetas a lo largo de toda la historia, desde la aparición de la lengua castellana, ¿no? Incipientemente en el mundo medieval, hasta nuestros días. Y cada generación fue expresando la pureza de su fe a través de la poesía, con su devoción y dulzura, especialmente referidas al niño Dios, ¿no? Al niño amor, como decía uno de los poetas del siglo de oro, al niño pan, como también se lo veneró en estas tierras, en su momento, reinos de España, ¿no? En México hay una devoción muy bonita que es el niño pan, que bueno, es la noción justamente de que Cristo, el nacimiento, también tiene que ver con ordenarse a la Eucaristía, ¿no? Que es la fuente, el centro y el culmen de la liturgia y de la vida litúrgica cristiana. La verdad que cuando me puse a buscar poemas que hablan de la Navidad, es increíble cómo se detienen con tanta devoción, con tanto amor, con tanta delicadeza en la figura del divino niño, ¿no? También, cuando hablamos de la poesía española, es cierto que uno tiene esa bella imagen del Belén, ¿no? Del pesebre, que hemos heredado de San Francisco principalmente, ¿no? Que ha promovido la devoción, ¿no? Y siempre hemos celebrado desde el inicio de la vida cristiana a ese niño que descansa entre pajas. Y uno podría decir que acogedor, está acolchonado. Cristo, entre esas pajas, está clavado. El nacimiento anticipa los dolores de la cruz. La madre en el pesebre lo abraza. San José lo cuida, vela por él. Así como los pastores que se acercan y los reyes magos, estos sabios que vienen de Oriente. Así como Cristo reúne a todos en el pesebre, nos está mostrando también sacramentalmente que todos los hombres solo podemos ser uno, como dice Cristo en San Juan, que todos sean uno, como el Padre y yo somos uno, pero solamente podemos ser uno en el que es uno, que es Dios, ¿no? Y Dios nos hermana a todos en Cristo. Esa verdad también aparece en la poesía castellana. Yo me voy a centrar casi en la poesía finales del periodo medieval y lo que denominamos el siglo de oro español, que expresa una profundidad en la fe, una religiosidad popular muy arraigada, muy profunda, muy natural, muy alegre. Lo vamos a ver por las expresiones, por los tipos de rimas que se usan, por las coplas, los villancicos, y porque expresan de manera magnífica los más sublimes misterios de la teología cristiana. La poesía nos sirve, puede ser un instrumento para poder también contemplar los misterios de la vida de Cristo, ¿no? Es este camino a través del cual podemos llegar a Dios por medio de la belleza que cantan los poetas en sus versos. Por último, antes de pasar a la parte de lectura de textos, un autor, José Javier Echave Susteta, nos dice: la Navidad, entronque de la divinidad y la humanidad, es un misterio a la par divino y humano. Así, sus cantores, los poetas, deben captar y expresar esos dos elementos integrantes que tienen una riqueza poética inagotable, ¿no? Las dos naturalezas, el verdadero Dios y verdadero hombre, también es objeto
predilecto de los poetas españoles a la hora de cantar bellos versos a nuestro Señor. Por eso, de alguna manera, la poesía española y la intención también de la clase de hoy es invitarlos a mirar nuevamente la obra de los poetas, ¿no? Muchos anónimos, muchos reconocidos, que fueron grandes intérpretes de la fe católica y que nos invitan a contemplar los misterios más grandes en torno al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. La encarnación, ¿no?, del Verbo eterno de Dios, a Jesús, que es verdadero Dios y verdadero hombre, la virginidad perpetua de María, la maternidad de María, la realeza de Cristo. Todos esos misterios se encierran, se encuentran escondidos, velados, en ese pequeño niño que contemplamos en el nacimiento de Belén, ¿no? Por eso se entiende acá la noción ahora que hablamos al principio, de misterio. Si yo contemplo, ¿no? No se va a ver muy bien, pero el pequeño niño, ciertamente no me va a decir mucho el pequeño niño de Belén. Pero cuando uno lo contempla como un sacramentum, como un misterio, esa pequeñez encierra todo esto que decimos, ¿no? Que necesitó de una madre, que esa madre fue virgen, fue preservada, inmaculada. Dios que baja, ¿no? Ese abajamiento de Dios para hacerse como uno de nosotros en todo menos en el pecado. Y ver que en ese niñito, que nace en Belén, que no nace en la sede del Imperio Romano, también está llamado a ser rey de reyes, ¿no? Bueno, todo eso se encierra, se esconde sacramentalmente en ese pequeño niño. Bueno, ahora ya para no meternos más en estas cuestiones, si se quieren poner más teóricas, más especulativas, vamos a dar lugar ahora a lo que se denomina, ¿no?, en estos encuentros, un recital. Quédense tranquilos que no voy a cantar. Simplemente vamos a recitar algunos poemas y los vamos a ir glosando. Hay muchos, la verdad que hay muchos. Yo les recomiendo por lo menos dos obras. Una es un artículo que apareció en una revista que se llama La Navidad de la Poesía Castellana. Trae muy poquitos fragmentos, pero la selección que hace es breve, pero es buena, es profunda. Después se los voy a compartir cuando yo suba al canal de YouTube la charla, la clase de hoy. Ahí voy a subir un enlace de Drive para que puedan descargar este artículo y también una selección de poemas tomados de este gran trabajo que hizo José María Pemán y Miguel Herrero, que se conoce como la Suma Poética, ¿no? Que la verdad cuando uno empieza a leer sobre el nacimiento, bueno, no para más, porque son bellísimos los poemas, ¿no? Y es una selección, es decir, no es que está toda la poesía castellana. Quiero decir una cosita antes de pasar a leer para ser justo también con la poesía española. La poesía española, la poesía religiosa en España, está ligada a lo que hablamos al principio, a la vida monástica y a la vida litúrgica. Los monjes, para acompañar los oficios divinos, los oficios litúrgicos, componían tropos, ¿no?, que eran versos para ser cantados durante la liturgia, ¿no?, sea en el rezo del oficio, sea en la misa. Y muchos de esos tropos dieron origen a los primeros versos poéticos dedicados a nuestro Señor Jesucristo. Y esos versos dedicados a nuestro Señor Jesucristo después fueron como popularmente desarrollándose, expandiéndose, y fueron objeto de la escritura de futuros poemas. Muchos anónimos, saben que la poesía anónima castellana, lo que se ve como el viejo romancero, es expresión de poesía popular, ¿no?, de gente que cantaba letrillas, ¿no?, algunos villancicos, versos sueltos, coplillas, dicen algunos también, que todo castellano conocía,
¿sí? Todo aquel que vivía en los reinos hispánicos los conocían, los recitaban alegremente. Bueno, dicho esta aclaración, vamos a pasar ahora a leer algunos. Por ejemplo, hay un texto muy lindo que se lo conoce, está en un cancionero del siglo XVI, que dice así, que enuncia muy bien lo que es el núcleo del misterio de la Navidad. Dice, pues esta noche es nacido el Mesías prometido, Dios y hombre de mujer, y su nacer nos releva del pecado. Fíjense que en tan poquitas líneas, este verso anónimo del siglo XVI nos está introduciendo a grandes verdades. Primero, del hecho concreto histórico del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ese Mesías que había sido preanunciado, ¿no?, por los profetas, que es Dios y que es hombre. Fíjense cómo estos versos son un auténtico catecismo, ¿no? Cómo la poesía también tiene esa grandeza de expresar en pocas palabras lo que es, podemos decir, el lenguaje humano inefable, ¿no? Pero nada toca eso inefable mejor que la poesía. Y fíjense, ese nacer, ese nacimiento de ese divino niño, nos releva del pecado, es decir, nos salva. ¿Ven cómo acá la noción de misterio, ¿sí?, como hecho salvífico, la presencia de niño Dios en este mundo, está ordenada a salvarnos del pecado, ¿sí? Fíjense, son 4 líneas que enuncian magníficamente todas estas grandes verdades. Después, por ejemplo, va a venir Lope de Vega y nos va a decir también algo muy, muy lindo en relación a estos misterios que oculta este gran misterio de la Natividad. La pura y hermosa Virgen hallan diciéndole amores al niño recién nacido, que hombre y Dios tiene por nombre, ¿no? Si de algo pueden sacar honor los poetas españoles y los españoles en general, es que ellos, antes de la declaración de la Inmaculada Concepción, fue un pueblo profundamente creyente en esa verdad, creyente, defensora, y que propiciaban por todos lados, ¿no?, esta grandeza de María, de ser inmaculada, concebida sin mancha, ¿no? Por eso siempre van a hablar de la pura, la purísima. Bueno, van a hacer alusión a ese gran misterio de María como inmaculada. Y siempre van a comprender que esa inmaculada concepción tenía que ver con la principal prerrogativa, que era la de ser madre del divino Redentor. Y fíjense, ese niño recién nacido, vuelve a insistir el poeta, como lo hacen muchos poetas, hombre y Dios tiene por nombre, ¿no? Es decir, cómo la poesía servía para poder revelarnos de manera simple y sencilla lo que uno estudia en el catecismo, o si estudia teología, ¿no?, la doble naturaleza de Cristo, que es verdadero Dios y verdadero hombre. Otra cuestión también muy presente en la poesía castellana es el tema de la alegría frente al misterio del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pues, sin lugar a dudas, por ser el tiempo propicio, el tiempo de la gran alegría, ¿no? Ese famoso aleluya que se canta cuando se contempla el alumbramiento de la Virgen del Divino Niño. Y Cristóbal del Castillo, que era un poeta del siglo XVI, tiene unos versos muy lindos que se llaman Pues hacemos alegría, ¿no? Dice así: Pues hacemos alegría cuando nace uno de nos, cuanto más naciendo Dios. Grandes huéspedes tenemos, hagamos gran regocijo, pues nuestra la madre al Hijo, por quien todos hoy nacemos, nunca vimos ni vemos, junto a otros tales dos, el Hijo y Madre de Dios, ¿no? Fíjense, también en 3 estrofas muy breves, cuántas verdades enuncia el poeta. Primero, el gozo que implica el nacimiento del Divino Redentor. Nace uno de nosotros, es decir, ese que nace también tiene
naturaleza humana. Y dice, ¿cuánto más naciendo Dios? Fíjense qué forma tan sencilla y tan bella el poeta nos está expresando esta doble naturaleza de Jesucristo. Y otra cosa, hay dos cosas muy lindas también acá, ¿no? Grandes huéspedes tenemos, hagamos gran regocijo, pues muestra la madre al hijo, por quien todos hoy nacemos. Ese nacimiento por el que todos hoy nacemos, y por eso es importante nuestra configuración a los misterios de la vida de Cristo, como dice don Columbia Marmión en su libro Los misterios de Cristo. En el bautizado, los misterios de Cristo se viven y se actualizan constantemente, ¿sí? Esa idea que contemplaron y vivieron también los místicos es una realidad concreta, aunque nosotros no la percibamos. Y cuando nace Cristo, también se nos posibilita a nosotros nacer a la nueva vida. ¿Por qué nacemos para el cielo? Porque vino Cristo y nació para redimirnos, ¿no? Ese niño, podríamos decir, es la llave que nos abre nuevamente las puertas al cielo, ¿no? Por eso todos hoy nacemos cuando nace Cristo también. En ese sentido, se nos posibilita poder nacer a la vida de la gracia, ¿no? Que no hay que olvidar el misterio enorme, el regalo de Dios que implica la vida de la gracia. ¿Por qué somos hijos de Dios? Porque nació Cristo, ¿no? Y en Él todos hermanados, como dice San Pablo, somos todos coherederos de ese reino, del cual es Rey, eminentemente. Fíjense si no tenemos cosas para contemplar en la Navidad, y que tan bellamente nos muestra la poesía. Y nunca vimos ni veremos juntos otros tales dos, el Hijo y la Madre de Dios. Otra vez, ¿no? Insistir en la maternidad divina. Esto va a ser una constante en la poesía. Es algo que uno no se va a cansar de leer en la poesía. Otra cuestión fundamental es que los poetas distinguen que este divino niño, a pesar de ser hombre, no es como los demás, ¿no? Se distingue de los demás. Es singular. Y hay un poeta que se llama Joseph de Valdivieso, también del siglo XVI al XVII. Dice, este niño se lleva la flor, ¿no? Este niño se lleva la flor que los otros no. Los cielos tiene a sus pies que los otros no. Es uno del uno en tres, que los otros no. Es hombre y más que hombre es que los otros no. Porque él solo es hombre y Dios, que los otros no. Este niño se lleva la flor que los otros no. Fíjense qué sencillo también estos versos. ¿Y qué nos está diciendo? Primero, que es Señor de los cielos, que vive, ¿sí?, en esa comunión hermosa de la Santísima Trinidad. Es la segunda persona del Dios uno y trino, ¿no? Por eso dice, es uno del uno en tres, ¿no? Este Dios que es uno y trino, bellísimo, expresado poéticamente. Es hombre y más que hombre es, porque es Dios también. Porque Él solo es hombre y Dios, y nosotros no, somos simplemente humanos, ¿no? Bueno, fíjense con qué simpleza también se canta en la poesía los grandes temas que los teólogos eh, expresan a veces de una forma, bueno, obviamente por la necesidad de manera más compleja. También hay un prodigioso, dicen los especialistas, como un contraste, ¿no? De ver al rey omnipotente, que es señor de cielo y tierra, como nos decía recién en los versos del poema anterior, pero que voluntariamente acepta nuestra condición y nuestra condición le implica dolor, sufrimiento, tiritar de frío, ser pinchado, como dice algún poema también, por esos pastos duros y secos. Y hay un poema anónimo también del siglo XVI que dice así: chiquito di, ¿por qué estás?
Chiquito, di, ¿por qué estás temblando de frío? Hombre, por quererte más que tú mismo me has querido, siendo tú quien ha criado cielo y tierra y toda cosa, con tu mano poderosa. ¿Cómo estás tan abreviado? ¿O por qué, niño, te das del amor eternecido? Hombre, por quererte más que tú mismo me has querido. Es decir, lo que explica el haberse hecho hombre es el amor de Dios por los hombres, ¿no? Y por eso está dispuesto a padecer todo. Por eso está dispuesto, como dice después el mismo Jesús, y lo inmortaliza San Juan en su Evangelio, ¿no? No hay amor más grande que dar la vida por sus amigos, ¿no? Y ese amor incondicional que Dios nos mostró en la cruz se anticipa en el pesebre, en la pequeñez del pesebre. También cuando contemplamos la realeza de Cristo en el pesebre, eh, ¿qué corte tenía en el pesebre el rey, no? Bueno, estaba la reina, estaba San José, estaban los ángeles, los pastores, los reyes, pero también, como enseña la tradición, un burro y un buey, ¿no? Bueno, algunos han visto ahí una prefiguración de estas dos grandes órdenes mendicantes, ¿no? La simplicidad, la humildad de los franciscanos y la presencia, el talante firme, ¿no? De la Orden de Santo Domingo, ¿no? Retratados ahí, en ese buey mudo, como ese gran buey mudo que vino después a decir tantas verdades con respecto al Verbo Eterno, ¿no? Que fue Santo Tomás. Bueno, más allá de esta folclórica retratación, ¿no? Del buey y el burro, esa corte también es retratada en la poesía, ¿no? Y dice, la corte está en la aldea, pues de los reyes el rey, que entre una asnilla y un buey nace en Belén de Judea. El que a los reyes del suelo da los reinos y el poder, quiso venir a nacer desde la corte del cielo, y siendo supremo rey, mi salud tanto desea, entre una asnilla y un buey, nace en Belén de Judea. Mira el amor soberano que obtiene el Rey Celestial, que la persona real cubre desde allá al humano, y con dar a toda ley cuanto el sol mira y rodea, entre una asnilla y un buey, nace en Belén de Judea. Una reina le ha tenido en sus entrañas cerrado, de donde sale disfrazado y con el rústico vestido, y aunque es del cielo la grey, que en su servicio se emplea, entre una asnilla y un buey, nace en Belén de Judea. Estos versos de Fray Pedro de Padilla, del siglo XVI también, nos muestran también la humildad, ¿no? San Tomás lo plantea esto cuando dice, ¿dónde debió haber nacido? Y si habiendo podido nacer en grandes palacios, ¿no? Marmolados, Dios, en cambio, para ser fiel a su humildad, escogió, ¿no? El haber nacido entre una asnilla y un buey. Nace en Belén de Judea. Cuando Santo Tomás, en un texto bellísimo, habla sobre cómo Cristo en la cruz es ejemplo de todas las virtudes, podemos trasladar eso a todos los misterios de la vida de Cristo. En cada misterio que Cristo expresa en su presencia en este mundo, tenemos una escuela de virtudes, ¿no? Y eminentemente aquí encontramos en Belén la virtud de la humildad. Fíjense si alguien se hubiese podido jactar de ser justamente lo que era, ¿no? Y sin embargo, eh, escogió estar anonadado, escondido, guardado en la humildad del pesebre. Bueno, hay un verso que voy a dejar para el final, y ahora hay muchos, les digo que hay muchos para leer, pero bueno, es difícil por el tiempo. Alguien que le dedicó muchos poemas fue Lope de Vega, ¿no? Pero antes de pasar a Lope de Vega, quiero leer un fragmento de San Juan de la Cruz, cuando él comenta sobre el Evangelio, la parte in principio erat verbum, hay un fragmento que se lo conoce como del nacimiento, acerca del nacimiento, que dice así.
ya que era llegado el tiempo en que de nacer había, así como desposado, de su tálamo salía, abrazado con su esposa, que en sus brazos la traía, al cual la graciosa madre en un pesebre ponía. Entre unos animales que la sazón allí había, los hombres decían cantares, los ángeles melodías. Festejando el desposorio, que entre tales dos había, pero Dios en el pesebre allí lloraba y gemía, que eran joyas que a la esposa al desposorio traía, y la madre estaba en el pasmo, que en tal trueque veía, el llanto del hombre en Dios, y en el hombre la alegría, lo cual del uno y del otro tan ajenos ser solía. Fíjense cómo San Juan de la Cruz también vuelve a esta cuestión que dice Santo Tomás, ¿no? El tiempo propicio. Cuando era llegado el tiempo, ¿no? Dice San Juan de la Cruz, en que de nacer había. También como San Juan retrata la humildad del pesebre, ¿no? Y el lugar de María, el lugar de madre, la maternidad, otra vez aquí insistiendo. Y al final tiene unos juegos de palabras muy bellos, este fragmento que dice así: el llanto del hombre en Dios, y en el hombre la alegría, ¿no? Fíjense ese juego de palabras, cómo expresa eh, ciertamente estas dos realidades, ¿no? El llanto, porque ese niño iba a padecer, pero ese padecimiento de ese niño iba a implicar también la gran alegría, ¿no? Del cristiano, obrada por su redención. Hay hay otro gran poeta de la Natividad de Jesucristo que es Fray Ambrosio de Montesinos, ¿no? Que les recomiendo profundamente leer. Fíjense de vuelta acá como les leo un fragmento nada más, ¿no? Porque ahí hay mucho. Dice: sirvan los mortales al infante y sigan, pues dos animales le adoran y abrigan, por cuyos pañales ya se nos mitigan los grandes furores de su padre airado, ¿no? Fíjense cómo la pequeña, la inocencia de ese niñito que nace, ¿no? Aplaca la ira que en justicia Dios tenía, ¿no? Por el pecado, pero que ahora eso es invertido, ¿no? Y Dios nos ama profundamente y por eso manda al Hijo. Oh, qué alumbramientos, Señora, te rigen, oh, qué pensamientos de ser madre e virgen. Y si fríos vientos, mi reina, te afligen, con estos alientos te habrás consolado. Acá también el poeta canta dos grandes cuestiones centrales de María: que ella es reina y, y que es madre y virgen, ¿no? Fíjense cómo cada verso esconde una verdad tan grande respecto a Nuestra Señora y en orden a ella también a nuestro divino Redentor, ¿no? Sigue el poeta diciendo: su voz, la primera, fue lamentación, porque se le espera, por mi salvación, la cruz lastimera, de cruda pasión, según que de tiempos fue profetizado. Fíjense cómo acá alude a una realidad parecida a la de San Juan de la Cruz, ¿no? Ese hecho tan alegre del nacimiento del niño Jesús ya adelanta también el sufrimiento de la cruz, pero que a la vez ese sufrimiento, y nos es difícil comprenderlo a nosotros, se ordena también al amor que Dios tiene por nosotros, ¿no? Tan grande fue el amor de Dios que dio a su Hijo amado, como dice San Juan. Fray Ambrosio de Montesinos, en otro romance, también titulado El nacimiento de nuestro Salvador, dice, para destacar la reyesía de Cristo, ¿no? Dice: este es el Rey de los reyes y Señor de los señores, concebido como flor y nacido sin dolores. De dentro consiste Dios, sin tener superiores. De fuera padece frío, de muy ásperos rigores. Fueron de su nacimiento ángeles
albriciadores. Fíjense, dice, dos servían serafines de muy suaves cantores, diciendo, Gloria in excelsis, con triples y con tenores. Bueno, fíjense cómo acá también este fraile canta el reinado universal de Cristo, ¿no? Es rey de reyes, regis regum, como dice, y señor de señores. Y este doble aspecto, ¿no? La doble naturaleza de Dios, del niño Jesús, que es verdadero Dios y verdadero hombre. Omnipotente como Dios, pero en su naturaleza humana capaz también de padecer y de sufrir. Hay otros versos, bueno, la verdad que es difícil elegir, uno quisiera leer todos, pero voy a cerrar con estos que creo que son lindos. También del gran Lope de Vega. Dice, si el cielo es armonía, los elementos y la tierra toda, música y geometría, bien el divino origen se acomoda a la más noble ciencia, antigua y celestial correspondencia. Mas ya se le atribuya al gran padre Jubá y Anfión tebano, o sea invención tuya, Mercurio antiguo, o de la diestra mano de Pitágoras sea, y en sus notas y números se vea. Cantar en tu alabanza, no quiero tus principios ni tus obras, ni aquella semejanza que al cielo tienes, con que puedes y obras milagros en la tierra, y en cuanto el mar de polo a polo encierra. Otros canten que echado el lesbio mozo al mar de los pilotos, después de haber cantado a los dioses de agua humildes votos, hizo su espalda silla aquel delfín que lo llevó a la orilla. Que yo de David quiero cantar en tu alabanza el salmo santo, en que al Dios verdadero ofrece de la voz el dulce canto, David cuya armonía, cuya arpa los espíritus vencía. Load a Dios cantándole en los lugares santos y en el cielo, aquel que fabricándole con su virtud el trono y firme suelo de sus pies soberanos y por todas las obras de sus manos, load su señorío y aquella multitud de sus grandezas, load su poderío, y en muestras de las bélicas proezas, con trompetas sonoras, desplegando banderas vencedoras, y luego con salterios, con cítaras suaves al Dios santo, de ejércitos e imperios, y el coro humano y celestial al canto, del tímpano levante, o en órgano, o en son de cuerdas cante, loadle en las campanas, que suene bien concertadamente, que a las claras mañanas los espíritus mueven de la gente, para que todo el día le alaben por la vida y luz que envía. Esto David cantaba, y de la guerra y paz los instrumentos, al Señor consagraba, que en música fundó los elementos, cuya alabanza santa cantan los cielos y la tierra canta. Los versos se inventaron para alabar a Dios tan solamente. Los antiguos cantaron himnos a Apolo y a Marte, que a la gente plebeya les mostraba. El armonía con Dios se alababa. El bélico instrumento a Dios pide victoria cuando toca, y del suave acento a la oración pacífica provoca. Hacia la orilla cana, del rojo mar cantó de Aarón la hermana. Así cuando presenta por el cabello asida del gigante, la cabeza sangrienta, iban cantando de David delante. Las damas su victoria, envidia de Saúl, de Belén gloria. Así cantó María, visitando a Isabel, su prima santa, y el mundo que tenía, la llave de la duda en la garganta, abrió la boca y dillo, de Dios grandezas, y de Juan su hijo. Canten eternamente los serafines tan glorioso nombre, gran Dios omnipotente, la tierra, el mar, el aire, el fuego y el hombre, y con voces suaves los árboles, las fuentes y las aves. Y más quedando nacido, en un portal estás temblando al hielo, el orbe redimido por las entrañas de tu puro celo. Cantad, cantad, pastores, al Hijo y a la Madre eternos lores. Bueno, este poema
¿no? de Lope de Vega nos muestra que toda esa preparación, ¿no? A lo largo de tantos siglos y siglos, de tantos destellos de la verdad divina presente en los paganos, pero tan alejados estaban de Dios, que se eligió un pueblo, que lo preparó, lo fue llevando como niño y haciéndolo crecer, en ese devenir del tiempo, en que cuando fue propicio, el Verbo se encarna en el seno purísimo de María con ese fiat, pero que el mundo cambia para siempre, y lo vemos cuando contemplamos el fraccionar de la historia, que el nacimiento de Cristo es nuestra mayor gloria. Y el más poderoso, el Rey de Reyes, Señor de Señores, nace en un pesebre, en un portal, ¿no? Temblando al hielo, pasando frío, sufriendo por nosotros, pero a la vez a todo el orbe redimiendo. Por esas entrañas purísimas de María, eternos lores cantemos, como dice Lope de Vega. No nos cansemos de cantar y de glorificar a Dios, de alabar a Dios por estos dones tan grandes. El de esta gran madre, que es reina, el de este pequeño niño, que es rey, el de este león y esta leona, el de este pastor y esta pastora. Que el haber, oído estos fragmentos de la poesía castellana nos permitan, poder dirigirnos de una manera distinta a vivir estos días que quedan para la Navidad y que nos hagan aprovechar la actualización de ese gran misterio que se produce nuevamente en Belén, ¿no? En Nochebuena. Bueno, les agradezco un montón por la paciencia, se hizo un poquito más larga de lo normal la clase. Era un poco lo que quería compartir con ustedes. Agradecerles a todos los que nos han acompañado a lo largo de este año. También a aquellos que se sumaron, darles la bienvenida. Esperamos que, también nos acompañen el año que viene en las futuras propuestas de los cursos que vamos a estar dando y actividades. Y ahora, si les parece, abrimos un espacio, ¿sí?, para hacer unas preguntas, algunas apreciaciones o cosas que quieran compartir después de esta clase de hoy, ¿no? Que fue un poco densa en cuanto a las verdades que uno va queriendo como profundizar, ¿no? Es poco el tiempo, es mucho, por eso digo la densidad, lo que uno quisiera ver en tan corto tiempo, ¿no? Así que muchas gracias y no sé si alguien quiere preguntar algo, decir algo, vamos a ir siguiendo por orden. Mientras tanto, van tomando coraje, les pido dos favores enormes, ¿no? Que para ayudarnos desde la academia. Es que, si pueden, busquen el canal de YouTube, ¿no? Que es Academia Amor a las Letras, que está ahí abajo. Y también, que se suscriban, que puedan seguir. Vamos a subir esta clase. Va a ser, digamos, la primera clase que va a estar ahí disponible. Y que también puedan seguir las redes sociales porque también nos ayuda, ¿no?, a la difusión de la obra de la academia. Así que cuenta ahí con la... Sé que lleva tiempo, a veces uno prefiere usar el tiempo para otras cosas, pero en menos de un minuto pueden hacer las dos cosas, seguirnos en Instagram y en el canal de YouTube, que nos es de gran ayuda, ¿no? Sobre todo porque esto es muy artesanal, así que vamos así como de boca en boca haciendo las cosas y Dios nos va ayudando igual, de manera increíble. No sé si alguien querrá decir algo. Luciano. Luciano. Sí, Francisca. Se me escucha. No, la verdad es que agradecerte otra vez muchísimo toda la labor que has hecho este año, bellísima, preciosísima. Y esta clase de hoy, yo creo que el silencio es porque de verdad nos has dejado contemplando. Así que creo que el propósito de la clase está muy logrado. La verdad es que felicitaciones, solo eso, agradecerte muchísimo porque creo que lo que estás haciendo desde la academia es un don para todos. Solo eso, y dejarte una muy feliz Navidad.
Bueno, gracias, Francisca. Eh, bueno, gracias, te puedo decir gracias. La verdad que, eh, nada, creo que, eh, nada, para nosotros es también agradable, ¿no? Puede hacer un bien, dar un poco de lo que uno ha recibido, como decía Tomás en la Suma, el contemplata alis tradere, ¿no? El transmitir lo que uno ha contemplado, ha recibido gratuitamente de Dios y tantos maestros que se han cruzado en la vida, de los cuales por ahí algunos compartimos. Eh, Así que bueno, gracias también por estar. Para mí también ha sido una gracia conocerte este año y poder estar ahí en contacto. Así que bueno, muchas gracias y también un deseo de feliz Navidad para todos. Leonel, creo que querías decir algo. Sí, bueno, primero que nada me presento, yo soy Leonel Barros, alumno de la carrera de Letras de la Facultad de Filosofía y Letras, ya perteneciente al ciclo superior. Llegué a esta clase gracias a la difusión de una profesora de la Cátedra de Literatura Española, María Laura Toledo. Ah, en Tucumán. Este, Sí, 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 en Tucumán. Este, y bueno, primero que nada quería agradecer, la verdad de que ha sido una clase fascinante para mí, me ha interesado un montón. Para mí representa como una puerta a nuevos conocimientos. No conocía la academia antes bueno, de la difusión de nuestra profesora. Estuve indagando ahí un poco sobre los cursos que están dando y espero con ansias ver los próximos cursos que imagino que también se difundirán por ahí. Y bueno, agradecerle un montón la oportunidad de esta clase abierta y bueno, también felicitarlo, fue algo magistral y estupendo. Yo soy muy fanático bueno, el Teatro Lope de Vega, no conocía su poesía religiosa y bueno, simplemente eso. Muchas gracias. Bueno, Leonel, muchas gracias. Bueno, qué lindo que hayan estudiantes de letras también, ¿no? Colegas. Eh, Ciertamente, bueno, es un aspecto que a veces, bueno, algunos tienen la gracia, otros no tienen la gracia. Yo estoy en una universidad donde era imposible pensar que la fe tenía un lugar en el mundo de las letras, ¿no? Eh, pero bueno, creo que eso lo gané por un gran maestro, que seguro que estoy segurísimo, yo no soy infalible, pero igual estoy seguro de que está ahí haciendo fuerza desde el cielo por nosotros, que es el querido doctor Jorge Ferro. Bueno, a él le debo en gran parte mi vocación a las letras, el amor al mundo de la literatura española también, él que era un gran especialista de la literatura española, especialmente la medieval. Y bueno, justo este año dimos un curso sobre el siglo de oro y hablamos de la poesía religiosa en Lope de Vega, en Góngora, Quevedo. Y, y la verdad, a mí me pasó cuando preparaba estas clases, eh, yo mismo me veo enriquecido, ¿no? Como que a mí me ha hecho mucho bien también poder generar este espacio, eh, porque bueno, siempre es bueno volver a la fuente, ¿no? Y leer estos autores y enriquecerse. Es como que, bueno, ahí ve uno la grandeza de los clásicos, ¿no? Como leí el otro día, el autor decía, no es solamente una cuestión estética para considerar los clásicos, sino que también justamente tiene que ver con la vivacidad de esos textos, que son inagotables, que son siempre vivos y que están siempre susurrándonos, ¿no? Cosas nuevas. A pesar de que los vimos muchas veces, o como dice Luis, uno está siempre releyendo, ¿no? Estas obras. Y, y bueno, ha sido de gran provecho. Así que me alegra hacer también provecho para ustedes. Y bueno, espero que queden en contacto y nos podamos ver y cruzar en algún encuentro o en alguna eh, clase o en algún curso con mucho gusto. Bueno, creo que Paulina había levantado la mano. ¿Puede ser? Sí, profesora. Bueno, yo también quería agradecerle. Para mí ha sido una gran gracia haber conocido sus cursos porque, bueno, yo he estado batallando aquí en México se batalla mucho con lo de los problemas, con lo de los programas en todas las humanidades. Entonces, esto ha sido una gran oportunidad para mí. Y bueno, también quería aprovechar para preguntarle su opinión sobre los cuentos de Navidad de Charles Dickens. Me los han recomendado, pero no sé qué en realidad qué tal están.
Y es un autor que hay que leer, Dickens, ¿no? Es decir, no porque sea un imperativo moral, ¿no? Obviamente, no por una cuestión de mero deber kantiano, sino porque también sus cuentos esconden una gran riqueza, ¿no? Y es una lectura recomendada para esta época, sin dudas, ¿no? También te recomiendo, ya que hiciste la diplomatura ahí sobre Chesterton, Lewis y Tolkien, que propició muy generosamente Fearte y Mito y La Unsta, que leas la biografía de Dickens que escribe Chesterton, que no tiene desperdicio, ¿no? Te va a servir mucho para poder comprender la figura de Dickens. Y además porque Chesterton siempre le gusta decir cosas más allá de los objetos propios, ¿no? De sus escritos. Ahí vas a encontrar muchas perlitas ahí en esa biografía sobre Dickens. Y bueno, gracias Paulina. Paulina está desde el principio, fue de las primeras alumnas, así que nos ha acompañado clase a clase, generosamente. Un gusto, profesor. Muchísimas gracias. Bueno, ahí creo que las hermanas del monasterio de Santa Mariana de Jesús, que son de Ecuador, también querían decirnos algo. No, muchísimas gracias de parte de todas las hermanas. Realmente esto nos ayuda un montón, justo concuerda mucho con lo que estamos rezando ahora en estos tiempos litúrgicos. Entonces también porque suena mucho a los cantos que nosotros hacemos en las vísperas, en laudes. Así que nos ayuda muchísimo también a el conocimiento también, por ejemplo, del misterio. Para nosotros es una cosa muy grande el seguir conociendo sobre de dónde nacen las poesías, que realmente son por devoción, que en otros tiempos, lo mismo que los inspiraron ellos, nos inspiran a nosotros, ¿no? Sí. Ahora, justo me estaba haciendo cuenta las hermanas que nosotros el 24 por la noche hacemos la bendición del niño y se le hace dones al niño. Entonces, ya tenemos material también con lo que usted nos ha dicho, así que bueno, muy bueno porque nos viene, así que muchísimas gracias, ¿no? Y también para que siga adelante con su proyecto, que realmente nosotros con nuestras oraciones lo apoyamos muchísimo. Y bueno, una feliz Navidad para todos, ¿no? Bueno, muchas gracias también, feliz Navidad para ustedes, que sea de mucho provecho. Y bueno, contamos con sus plegarias también, ahí en ese Belén oculto, que es la vida del monasterio. Bueno, y estaba Gustavo y Paola, y vamos a dejar que hable primero Paola y después ahí el querido Gustavo para el final. Ahí está, ahí pude. No, bueno, yo también quería agradecer porque realmente fue muy, muy enriquecedor todo lo que nos brindaste y sobre todo relacionar la fe con la literatura para mí fue una cosa muy, muy profunda que me alegra mucho porque, bueno, yo como trabajo mucho con la música, también me dio una gran alegría ver que uno de los poemas que nos recitaste, que es el anónimo, nosotros cantamos en el coro, Dadme albricias, hijos de Eva, y por qué es ese, creo que es del cancionero de Uppsala, me parece. Es el mismo, es una variante del cancionero de Uppsala, sí, es el mismo, pero es el mismo. Vos sabés que sí, mientras vos lo recitabas, yo me iba resonando en la cabeza, es una versión coral muy bonita, que bueno, me alegró mucho poder ver bien de dónde venía, y esa parte de musicalizar todos estos poemas también es una gracia y una difusión de todo esto, es para nosotros poder aprovecharlo también. Bueno, gracias Paola. Sí, ahí es muy lindo esto del canto, ¿no? Sí. Que también las letras, pensemos en el canto gregoriano, que surge en la vía monástica, esas letras compuestas, consagradas con el paso del tiempo, que son el canto predilecto de la iglesia, surgen también de los monasterios, y esa alabanza a Dios por medio de la belleza del canto, ¿no? Es grandioso. Están apostolado también muy, muy hermoso y muy ligado a la belleza, ¿no? El
el apostolado coral. Tal cual, sí, sí, hay que hacerlo un poquito más extensivo y bueno, es una cuestión, una tarea pendiente que yo también me planteo por ahí. Y una pregunta, Paola, porque el cancionero de Uppsala dice que esos versos están pensados para una especie de polifonía. Sí, ¿Cómo es la versión de ustedes? ¿También es polifónica? Es polifónica, sí, a 4 voces. Después si la encuentro en alguna versión ahí en YouTube, te la mando. Dale. Bueno, Paola, muchas gracias también por estar ahí. No, gracias a vos, gracias a vos. Feliz Navidad para todos, para toda la familia también. Bueno, igualmente, muchas gracias. Gracias. Bueno, ahora sí dejamos a Gustavo, que es un amigo, un hermano. Bueno, hola Luciano, estoy sin cámara, espero que se me escuche bien. Sí, perfecto. Ah, buenísimo. Bueno, me hago eco también de lo que dijeron los participantes, de que disfrutamos y aprovechamos muchísimo este espacio. Para mí particularmente es una motivación a seguir acercarme más a la propuesta que haces y que sé que es muy enriquecedora, así que nada, festejo mucho este emprendimiento y claramente que este espacio me ayudó a rezar incluso y a disfrutar mucho de este gran aporte de la poesía, ¿no? O la literatura española en general al misterio de la Navidad. Claramente me sirvió para profundizar o rememorar aquellos años de estudio en donde ciertamente tuvimos literatura española y leímos particularmente a San Juan de la Cruz, ¿no? Entonces, al escucharte pronunciarlo fue muy, muy motivador, ¿no? Y muy emocionante. Y cierro con un extracto de un teólogo más bien español, ya moderno, contemporáneo, José Luis Martín Descalzo, que al cierre de su libro de Vida y Misterio de Jesús de Nazaret, dice así, ¿no? Y leo acá: porque sabemos que tú vendrás, estás viniendo, o quizá no te has ido, estás detrás de nuestra ciega mediocridad. Quizá basten solo unos céntimos para comprobar que tú estás con nosotros, para descubrir que, a fin de cuentas, solo hay un problema: saber hasta qué punto te amamos y estamos dispuestos a seguirte, ¿no? Me pareció tan significativo tomarlo también en consonancia con esto, ¿no? De la venida de este niño que viene a traernos paz, luz, esperanza, y que sobre todo es ese Maranatá que todos queremos vivir, ¿no? En nuestra vida. Así que te agradezco un montón y bueno, acá haciendo el aguante siempre. Bueno, gracias, Gustavo. Con Gustavo somos, bueno, amigos y colegas. Ciertamente, ¿no? También algo que nos debe recordar el misterio de la Navidad, como enseñaba San Bernardo en sus sermones de Adviento, es que también esta primera venida en humildad, nos tiene que obligar también a preparar nuestro corazón a la segunda venida, ¿no? A la venida, a la parucía, al encuentro definitivo de cada uno de nosotros con Jesús. Así que bueno, les agradezco mucho. Este año nos hemos centrado mucho en la literatura española, particularmente el mundo medieval y el siglo de oro. Hemos intercalado con algunos cursos sobre temas como por ejemplo El Principito, otro dedicado a literatura y caballería. Y el año que viene, si Dios quiere, nos acompaña, vamos a estar dedicándonos a la literatura hispanoamericana y a la literatura argentina. Y también van a haber varios cursos así que van a ir apareciendo entre medio. Así que bueno, espero que podamos encontrarnos en alguno, ¿sí? Agradezco enormemente haber estado hoy a lo largo de toda la clase. Cuento con ustedes, me confío en sus oraciones y les deseo, bueno, que tengan una feliz y santa Navidad, ¿no? Ustedes y toda su familia. Así que bueno, muchas gracias a todos. Un gusto muy grande. Muchas gracias. Gracias. Feliz Muchas Navidad. Buenas noches, feliz Navidad.
Feliz Navidad para todos. Adiós, feliz Navidad. ¡Feliz Navidad! Feliz y santa Navidad, muchas gracias. Igualmente, adiós.